Buen día con todos, mi nombre es Elizabeth Ramírez, les voy a exponer acerca de operaciones con números enteros. Como primer lugar tenemos que saber qué es un número entero. Los números enteros son números naturales con signo positivo y negativo, excepto el número 0, que no tiene signo y se representa con una letra Z. Dentro de las operaciones vamos a comenzar con la suma y resta de números enteros. La suma de números enteros se realiza si los números enteros tienen el mismo signo, se suman y se colocan el signo en común. Por ejemplo, si se suma números enteros positivos, 3 más 5, el resultado también va a ser positivo y en este caso es 8. Si sumamos números negativos, menos 4 más menos 3, el número también va a ser negativo, en este caso menos 7. La resta de números enteros. Si los números enteros tienen el signo distinto, se restan y se coloca el signo del número con mayor valor. Por ejemplo, menos 7 más 2 es igual a menos 5. 9 menos 3 es igual a 6. Dentro de las operaciones tenemos que saber la ley de los signos. Esto se aplica principalmente para la multiplicación y división, siendo así que los signos iguales se suman y los signos diferentes se restan. En este caso, más por más es más por menos es menos por menos es más por más es igual a menos. La multiplicación y división de números enteros. La multiplicación de dos números enteros se calcula multiplicando los números y aplicando la ley de los signos. Por ejemplo, más 5 por menos 7 es igual a menos 35, ya que los signos son diferentes. Más 4 por más 4, como son positivos, se mantiene igual en positivo, serían 16. En la división de números enteros se calcula dividiendo los números y aplicando la ley de los signos. Por ejemplo, menos 4 dividido a más 2, como son números diferentes, se restan, así que el resultado es menos 2. Más 10 dividido para más 2 es igual a más 5. Eso es todo referente a las operaciones con números enteros. Sean bienvenidos, mi nombre es Sharik Vera. Soy parte del grupo D en el NRC número 3893. Mi tema es razones y proporciones. La razón y proporción son términos de origen matemático, pero que a menudo se representan en situaciones de la vida cotidiana. La mayoría de gente no sabe qué es una razón y qué es una proporción. En este caso, se define razón a una comparación entre dos elementos. Normalmente este tipo de comparación se representa mediante una división entre ambas partes, sea esta parte A o parte B. La proporción es la igualdad entre dos o más razones. En la proporción existen dos clases de proporción directa y proporción inversa. En una, al aumentar la cantidad antecedente, la cantidad consecuente también lo hace, mientras que en la otra, al aumentar la cantidad antecedente, la cantidad consecuente disminuye. Si nosotros queremos representar alguna de estas proporciones, siempre diremos que una proporción directa es una recta, mientras que una proporción inversa siempre va a ser una curva. Ahora, nosotros vemos aquí unas propiedades de la proporción. En este caso, la primera propiedad nos dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Vamos a representarlo en un ejercicio. Una frutería en el centro de la ciudad vende peras y manzanas a razón de 4 a 5. Si un día se venden 40 peras, ¿cuántas manzanas se vendieron ese día? Para resolver este problema nosotros debemos leerlo e identificar si es proporción directa o proporción inversa. En este caso es proporción directa, por lo que escribimos el problema en forma de fracción y también ubicamos la X como el valor de la incógnita, en este caso el número total de manzanas vendidas en el día. Ahora, ya que tenemos ubicada la incógnita, vamos a despejarla. Vamos a pasar a multiplicar lo que es de multiplicar y a dividir lo que es de dividir. Por último, se resuelve la ecuación para obtener el valor de la incógnita. En este caso son 50 manzanas vendidas por día. Así como en el ejemplo anterior, tenemos más ejemplos de proporcionalidad en la vida cotidiana, ya sea al momento de seguir una receta de cocina, al momento de medirle el aceite a un vehículo, entre otros. Esta ha sido toda mi presentación. Me despido y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, soy Jorge Llanes. En esta ocasión yo voy a exponer el tema regla de 3.
Previamente, tras haber investigado el tema regla de 3 y los distintos tipos que ésta tiene para una mejor comprensión y entendimiento, he investigado y analizado las distintas fuentes y videos para tener una visión más clara de lo investigado, teniendo la importancia necesaria para en un futuro estar preparado ante cualquier situación. Esto con el objetivo de resolver los problemas, ya sea cotidianos o complejos, de la manera más sencilla, a través de los diferentes métodos y ejemplos prácticos mostrados a continuación. La primera, regla de 3 simple y directa. En esta se utiliza cuando la relación entre las cantidades es directa. ¿Esto qué quiere decir? A mayor cantidad de una, mayor cantidad de la otra. A continuación, un ejemplo. Si 5 fresas cuestan $10, ¿cuánto costarían 8 fresas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agrupar los datos, que en este caso la incógnita serían los dólares. Lo más fácil sería multiplicar las 8 fresas por los $10, como aquí se muestra, 10 por 8, 80. Ya, entonces esos $80 lo dividimos para 5, quedaría 80, como aquí se muestra, 80 dividido para 5, que en este caso saliera 16, por lo tanto serían $16. Pero para comprobar si la respuesta que obtenimos es 16, tenemos que calcular el valor unitario, que en este caso sería $10 dividido para 5 fresas, nos daría $2 por fresa. Entonces, para terminar, 8 por 2 da 16, lo cual esto nos dice que la respuesta es correcta. Ya. Reglas de 3 simple inversa. Se utiliza cuando la relación entre las cantidades es inversa. ¿Esto qué quiere decir? Mayor cantidad de una, menor cantidad de la otra. Si 5 personas tardan 10 días en construir una caseta, ¿cuántos días tardarán 10 personas en construir la misma caseta? A continuación, el ejemplo. Primero planteamos la inversa, número de personas, días, para obtener la constante. Multiplicamos días por los 5 trabajadores, 10 por 5, 50. Ahora usamos la constante para calcular el número de días. 50 dividido para 10 da como resultado 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, 10 personas tardarán 5 días en hacer la misma caseta. Pero para comprobar si esto está correcto, lo que toca hacer es multiplicar otra vez los días y las personas, 10 por 5, 50. Luego dividirlas para 10 dividido para 50 dividido para 10, da como resultado 5. Esto quiere decir que la respuesta es correcta. Y estas son las fuentes en las cuales yo me basé para poder realizar la investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Ana Elizalde y voy a explicar acerca de sucesiones y progresiones. ¿Qué son sucesiones y progresiones? Son un conjunto de números ordenados que siguen una secuencia. Cada uno de los elementos que las conforman se denominan términos de una sucesión. Empezando desde el término 1 puede seguir hasta el infinito. Una sucesión aritmética se basa en la suma, mientras que una progresión geométrica en la multiplicación. Sucesión aritmética se obtiene al sumar un número constante al término que le precede. A este número se lo denomina diferencia. Para calcular un término enésimo de una sucesión utilizamos la fórmula an igual a a1 más n menos 1 por la diferencia. También podemos calcular la suma de los n términos a partir de la fórmula en pantalla. El ejercicio nos pide encontrar el término que precede a la sucesión 10, 16, 22, 28, 24, 40. En lo que primero vamos a encontrar es la diferencia, por lo que podemos restar el segundo término por el primero. Entonces 16 menos 10 nos va a dar 6. Para encontrar el término que le precede a la sucesión utilizaremos la fórmula anterior, an igual a a1 más n menos 1 por la diferencia. A1, que es el primer término, lo reemplazamos por 10. N, que es en la posición del término, lo reemplazamos por 7 y la diferencia por 6. Todo esto nos va a dar 46. Y para comprobar que está correctamente resuelto, podemos sumarle al último término de la sucesión la diferencia, lo que también nos va a dar 46. Progresión geométrica. Se obtiene una progresión geométrica en base a la multiplicación. Se multiplica un término por un número constante llamado razón. La fórmula para encontrar un término enésimo de una progresión geométrica es an igual a a1 por razón elevado a la n menos 1. Para calcular la suma de los n términos de una progresión se utiliza la fórmula en pantalla.
El ejercicio nos pide calcular los 5 primeros términos de una progresión 2, 6, 18. Primero calculamos la razón, por lo que podemos dividir uno de los términos por el término anterior. En este caso, 18 dividido para 6 nos va a dar la razón de 3. Para encontrar los siguientes términos, multiplicaremos el último término por la razón. 18 por 3, 54, y 54 a su vez por 3 nos va a dar 162. Para encontrar la suma de todos los valores, utilizamos la fórmula anterior y reemplazamos asimismo a 1 con el primer término, que es 2, r por la razón que encontramos que es 3 y n por el número de los términos, que sería 5. Todo esto nos va a dar 242. Para comprobar, sumamos todos los términos encontrados. 2 más 6 más 18 más 54 y más 162 nos va a dar 242. Esta ha sido toda nuestra explicación.